Bien, entonces, bueno, estas ya son ya tengo todas las diapositivas de la primera partecita, de la primera parte. Entonces, ya con eso las puedo subir para que la vayan mirando. Básicamente la primera parte es lo que llamaríamos la optimización clásica, los conceptos principales, que es entender los métodos de gradiente y qué pasa cuando tenemos restricciones. ¿Sí? Entonces nosotros arrancamos contando que la optimización, que las variables, que la función objetivo, las restricciones de igualdad y las restricciones de desigualdad. Mostramos nuestro problema principal de optimización, ¿verdad? Que tenemos la función sujeto a estas restricciones, las de igualdad que son las H y las G que son las de desigualdad. Vimos que pues hay que modelarlos. La definición de la optimización sin restricciones, que simplemente es agarrar la función y encontrar los mínimos y los máximos, ¿verdad? Ahí vamos. Miramos las funciones de las condiciones de optimalidad, que entonces desde este punto de vista son, pues es como si estamos en el mínimo, pues la función está en la función evaluada en el mínimo, pues obviamente tiene el menor valor posible. Básicamente eso es lo que vimos. Entonces sacábamos las condiciones de primer orden, que era sacar el gradiente de la función, o sea, el equivalente a la derivada, pero n-dimensional, lo igualábamos a 0 y entonces eso era las condiciones de primer orden. Y veíamos que tenían que ser igual a 0, ¿sí? Cuando estamos en el mínimo, ya sea que veníamos por la izquierda, veníamos bajando y llegamos ahí, entonces ahí ya la derivada es 0, ¿verdad? Porque la derivada es la pendiente en ese punto, entonces 0. Y veíamos que las de segundo orden era que la segunda derivada era mayor o igual a 0, ¿verdad? Mayor o igual a 0. ¿Alguien puede darnos una interpretación al estilo Newton de por qué la segunda derivada debía ser positiva cuando estábamos en el mínimo? ¿Cómo cuál es la intuición detrás de eso? Será por la concavidad. ¿Y qué es lo que nos dice? Pensándolo, cuando digo el estilo Newton es el estilo de mecánica, ¿no? Que Newton decía como la primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración. Entonces el que eso sea así, ¿qué significa? ¿Cómo podríamos interpretar que en el punto la aceleración pueda ser positiva? Bien, entonces eso para que lo piensen, ahorita cuando volvamos a retomar las condiciones, pero ya en el otro modelo, a ver si ahí ganamos más intuición. Traten de pensarlo como eso, como bueno, ¿por qué la aceleración entonces sería positiva? Si lo ponemos en términos de Newton, decimos, listo, la velocidad es 0. Claro, porque si llegamos al mínimo, si piensan que es como que nos estamos cayendo en una, sí, como en un hueco, ¿sí? Uno va cayendo hasta que llega un momento en el que, ¡pum!, se dio contra el piso, se acabó la velocidad. Uno pensaría que la aceleración igual a 0 también tiene mucho sentido. Pues sí, ya me caí, estoy en el hueco. Pero y también dar la posibilidad de que sea positiva. Entonces, ¿cómo interpretaremos esa positividad ahí de la segunda derivada? Dice Vladimir, claro, esa sería la interpretación geométrica. Hablamos de la concavidad. Pero ¿cómo lo asociamos entonces a esa idea de aceleración que tenía Newton? Piénsenlo ahí y ahora miramos a ver si nos da más intuición. Bien, después vimos entonces que necesitábamos los conceptos de convexidad, de entender que un conjunto es convexo, entonces que la recta entre dos puntos cualquiera dentro de ese conjunto, pues tiene que pertenecer al conjunto. Esta era la idea de convexo. También hablamos, la misma idea se extrapola entonces a las funciones. Hicimos un ejemplo de eso. Bien, ya entonces arrancamos con los métodos de gradientes en un momento y que lo que decíamos era, los métodos gradientes es una forma iterativa de arrancar en un punto, unas condiciones iniciales dentro de la función ahí, y empezar a movernos, ir bajando, siempre ir bajando, cuando estamos en minimización,
Siempre estamos bajando para tratar de llegar a ese mínimo. Entonces, esa es como la idea de los métodos gradientes, que se llaman gradientes porque utilizamos la información de la derivada de la función. Entonces, siempre tratamos de ir en la dirección que nos diga la derivada. Entonces, ahí están lo de los métodos gradientes. Vimos que la forma general era de esta forma y que evidentemente donde tratamos de ir es donde nos lleve menor a cero, ¿cierto? Básicamente lo que nos dice es para que vayamos cayendo, ¿cierto? Cuando la derivada es negativa es cuando estamos yendo hacia abajo. Cuando la pendiente apunta hacia abajo, sabemos que eso es, la derivada es negativa. Entonces queremos irnos hacia donde la derivada sea negativa, para caer, la pendiente negativa, ¿sí? Nunca hacia arriba, siempre hacia abajo. Entonces piensen que están en una montaña, no pueden ver, por culpa de los árboles y todo, no pueden ver dónde queda la parte de abajo de la montaña, pero su intuición le dice, cuando usted empieza a caminar y usted siente que hay un esfuerzo para subir, usted dice, no, estoy subiendo. Tiene que sentir que se cae, tiene que sentir que está bajando, siempre ir bajando, y usted garantiza con eso, no importa que el camino no sea una línea recta, sino que usted vaya a través de la montaña, usted sabe que eso lo va a llevar. En algún momento usted va a sentir que llegó y va a ver que llegó a la parte de abajo de la montaña. Entonces, por eso los métodos gradientes, la verdadera forma general, es así. Entonces tenemos el alfa, que era el paso, ¿verdad? Es el que nos dice qué tan grandes son los pasos para poder avanzar. Y vimos que hay varios métodos sobre este paso, ¿no? Que hay unos métodos que nos dicen haga pasos rápidos o grandes cuando está lejos, cuando de alguna manera usted puede medir que está lejos, que es el método de Armijo, de saltos grandes cuando usted sabe que está lejos, cuando empieza a medir y ve que está lejos, y empieza a dar pasos más pequeños a medida que se va acercando, para que no se vaya a pasar, no se le dé por dar un salto tan grande que llegue a la otra montaña, sino salte y quédese ahí. Estaban dando pedacitos. También vimos que había un método con estos pasos que era ir decrementándolo, o sea, arrancar con un paso grande e ir decrementándolo hasta que él mismo se hace cero y deja el algoritmo y para. No sabemos si llegamos al mínimo, pero por lo menos nos acercamos bastante a punta de esos pasos si damos suficiente espacio. Bien, entonces veíamos que podíamos utilizar también otra información adicional, este D que está acá, que es utilizar la segunda derivada, ¿verdad? Y esto es importante porque estamos diciendo, es como utilizar las condiciones de optimalidad de segundo orden. Sabemos que esta función debe ser entonces mayor a cero, porque aquí inclusive estamos haciendo la inversa. Entonces también es utilizar esa información. Por eso les digo, vayan pensando esa intuición de qué es lo que nos dice esta segunda derivada, porque esa información está aquí interesante y la estamos usando dentro del algoritmo para movernos. Y ese es el más famoso de los métodos de gradiente. El método de gradiente más famoso es el de Newton, que es el que utiliza efectivamente la segunda derivada, la aceleración. Entonces uno empieza a mirar. Claro. Entonces no solamente me voy a ir en la dirección en la que es ir hacia abajo, cuando voy en el mínimo, sino que además voy a ir con el inverso de la aceleración. Tratemos de pensar entonces en esa intuición. Intuitivamente, ¿qué es lo que nos está diciendo con eso? Nos está diciendo Newton, y como ya vimos, hicimos un ejemplo buenísimo, porque nos permitía ver que mientras con un método constante ahí como más general, que era el steeper descent, nos quedábamos por ahí dando vueltas y eso empezó a enloquecer el algoritmo. Con Newton, en un paso, en una de las variables llegamos, o sea, condición inicial, y en el siguiente caímos de una vez en el mínimo. Así de bueno es el más rápido, o ha sido el más rápido en mucho tiempo, todos los basados en Newton. Entonces eso es como el superpoder que tiene Newton es ese. Utilizar la aceleración como medida de salto, como el inverso de la aceleración como medida de salto es buenísimo. Nos lleva, pues ya vimos, nos lleva súper rápido. Entonces ahí pueden ir seguir pensando en esa intuición. Bueno, entonces también lo puedo usar dentro del algoritmo. Bien, entonces esos eran los métodos de gradientes. Aquí los pasos que vimos, el de escoger el paso. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Una cosa es el paso, que es el alfa, y la otra cosa, que es todo esto que está aquí, que es la dirección. Entonces, no solo en Newton, de alguna manera empezamos a ver que no solo me voy con la pendiente negativa, o sea, garantizar que voy hacia abajo, sino además me estoy dando cuenta que me sirve irme en la dirección en que el inverso de la aceleración me lleva. Eso es esta combinación maquiavélica que sale de acá.
Bien, entonces esos son los métodos de gradientes. Ahí veíamos Armijo, entonces es una regla para escoger eso, el paso muy bueno, que funciona muy bien, porque nos permite, como es que, claro, utiliza mucho recurso computacional. Y otra forma también era entonces los métodos de parada, que era cuando ya la derivada, pues a veces nos cansamos y no esperamos hasta que sea cero, sino decimos, paremos un poquito antes porque tal vez los últimos pasos se va a demorar mucho. Entonces le ponemos un criterio de parada en el cual ya la pendiente es muy pequeña, ¿sí? Como que ya se ve casi cero, eso como que ya estamos caminando casi a nivel de piso, pues yo digo, ya estoy abajo, ya, y paramos. Entonces esos son los métodos de parada. Bien, entonces hasta ahí es lo que llevamos de curso. Ahí vamos, hemos cubierto una gran cantidad de material, pero que sería el material que normalmente ustedes vieron, un poco relacionado con cálculo y con los métodos de optimización más clásicos. Hoy empezamos a ver entonces qué pasa cuando tenemos restricciones. Y todo el conjunto que aparece cuando tenemos restricciones. Entonces, debido a que hablar de restricciones de cualquier forma es muy complicado, nos restringimos a un conjunto, a un subconjunto de problemas en los cuales las restricciones son un conjunto convexo. ¿Qué nos sirve que sea convexo? Nos sirve que no tenga huecos, ¿sí? Como que de pronto justamente empezamos a caminar hacia un mínimo y resulta que el mínimo está dentro del hueco del conjunto convexo, entonces no pertenece, entonces quiere decir que estamos yendo para donde no es, y eso es lo que puede complicar las cosas cuando no es convexo, ¿sí? Que puede tener partes que tienen huecos, entonces me estoy yendo donde no es, o me estoy yendo hacia donde nunca voy a encontrar la solución, entonces podría quedarme dando vueltas para siempre. Entonces, hay métodos para atacar los problemas en el que el conjunto de restricciones es no convexo, que como decíamos, lo que normalmente los más tradicionales es convexificar el espacio, es decir, encuentro la envoltura convexa del espacio no convexo y juego y me quedo restringido a él y después analizo si ese mínimo está cerca y obtengo una subsolución a la solución que debería encontrar y cosas así. Entonces ya es todo un área, todo un arte, la optimización no convexa, pero que utiliza los principios de la optimización convexa que vamos a ver. ¿Sí? Es como hacia allá vamos. Entonces yo creo que no vamos a tocar casi nada de eso de no convexo, vamos a quedar mucho en el mundo convexo. Entonces, la optimización, cuando hablamos de restringir, restringimos este X, es decir, nuestras variables están dentro de un espacio convexo. Este es un ejemplo de juguete en el cual, pues, evidentemente es un sistema de una sola dimensión, ¿verdad? Entonces X está en un espacio unidimensional. Y entonces acá podemos, en un plano de 2 dimensiones, podemos graficar X y f de X. Este es el ejemplo más pequeño posible, que gráficamente lo podemos apreciar. Entonces, ¿cómo sería el espacio convexo de esto? Pues simplemente es un intervalo. Entonces, en un intervalo le incluimos los bordes, porque si no le incluimos los bordes, entonces usted, cuando se van acercando acá, no vamos a poder llegar a ese límite. Problemas. Entonces, por eso incluimos los bordes en un espacio compacto, convexo. ¿Por qué es convexo? Porque evidentemente no tiene huecos. ¿Sí? Acá vemos perfectamente eso. Muy bien, entonces obtengo la f de x, que es mapear todos los puntos, agarrar todos y cada uno de los puntos de este x. Acá está. Entonces obtengo los f's. Entonces acá grafiqué los f. Y el espacio naranja que está ahí, pues es la función f de x restringida a este espacio convexo de X. Entonces acá está la restricción. Entonces la restricción es que X solo está acá. ¿Y qué observamos? Que efectivamente esto también es convexo. Entonces obtenemos, en este caso en particular, todo el problema es convexo. Tanto el espacio de solución de restricción como el espacio de solución de la función objetivo. Entonces todo queda convexo, todo queda muy bonito. Entonces, ¿aquí qué podríamos ver? Acá podemos obtener el mínimo abajo. ¿Sí? Yo me paro por acá y ahí ya sé que ese es el mínimo de la función. Y es factible porque está dentro del espacio de solución, todo funciona muy bien. Entonces, esa es la idea
de los problemas convexos. Todo se vuelve bonito. Entonces veamos las condiciones de optimalidad. Entonces, 1, el espacio X es no vacío, cerrado y convexo. Básicamente lo que acabamos de mostrar. Por eso necesitamos que tenga la frontera para que sea cerrado. Porque si le quitamos la frontera, pues es como que ustedes van a ese espacio y cuando llegan allá a los bordes no existe. Entonces podría no encontrar la solución, no puedo mapear algo que no puedo obtener. Bien, la función f la asumimos continuamente diferenciable. ¿Qué significa continuamente diferenciable? Recordemos ese concepto. Alguien que me ayude. ¿Qué es eso? ¿Qué significa continuamente? ¿No lo oí muy bien? ¿Otra vez? Que siempre está derivando, primera derivada, segunda derivada, siempre se le saca la derivación de capital, el operador deriva diferencial. Bien, entonces, chévere porque con su definición me hace pensar un poco, digamos, no es completamente precisa por la siguiente razón. Uno pensaría que cuando traduce o cuando ve la palabra en inglés se podría hacer la idea de que es que lo puedo de que lo puedo derivar continuamente. O sea, como primera derivada, segunda derivada y así para siempre, ¿verdad? Algo así. Pero la idea de continuously differentiable no es exactamente esa. Lo que realmente nos quiere decir es que la función, la derivada de la función es continua. O sea, que puedo sacar la derivada de la función de forma continua. Esa es la idea de continuously differentiable en ese espacio. Entonces es más que la derivada de la función es continua. No me genera discontinuidades. Es más por este lado, más que el que yo pueda derivar y derivar y derivar. Esa es otra definición que se conoce más como que la función es smooth. Pues cuando es smooth y ya viene otra cosa, ya ahí viene la otra idea, que es esa, que yo le puedo sacar la primera derivada, volverla a derivar, volverla a derivar y me sigue dando que es continuo, o sea, como que lo pueda derivar continuamente. Pero no, acá es más que la derivada es continua. O sea, que al sacar la derivada no tengo discontinuidades en la función. ¿Qué es lo que necesito? Porque como vamos a utilizar el delta, el nabla f, la derivada de f, en un algoritmo, imagínense que tuviera discontinuidades, o sea, que tuviera valores que no me dan valor. Entonces, si eso da así, me da un NaN tradicional de MATLAB y el algoritmo se enloquece. ¿Sí? Entonces, por eso, no, yo no necesito que mi función, mi derivada, no tenga ese tipo de problemas. Entonces, que sea que la derivada de la función sea chévere en ese espacio. Bien, entonces tenemos esta proposición que nos dice que si f es una función convexa, entonces el mínimo local de f en nuestro espacio de restricción corresponde al mínimo global. Entonces, eso también es muy importante, pero atención, no es porque sea, no en el espacio convexo, sino la función f convexa. La función f convexa me garantiza que si encontré un mínimo local, ese mínimo es global. Hacia allá vamos. Ahora, si además es strictly convex, y ahí viene la pregunta de qué es strictly convex, acá está debajo, era que cuando era convex, era menor o igual. Pero cuando es strictly, es cuando tenemos el menor. Solo menor, o sea, es estricto el menor. Entonces, en ese caso, garantizamos la existencia de un mínimo global de f sobre x. Entonces, a veces van a encontrar ustedes la palabra strictly y es importante porque nos está garantizando a lo máximo. O sea, es decir, hay un mínimo global. Porque, ¿qué puede ocurrir? Si yo tengo una función que no es strictly convex, solo convex, puede ser una que va así y en la parte de abajo es plana y vuelve a subir.
Entonces quiere decir que tiene todo un conjunto de puntos que son el mínimo. Entonces son varios puntos que son el mínimo y todos esos puntos también son globales. ¿Sí? No hay un valor f menor a esos, pero tengo varios puntos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, tengo varios que corresponden. Piensen en una U, que en la parte de abajo es plancheta. Entonces ahí, en todos esos puntos, la función, todos esos puntos de x, todos esos x, hacen que la función tenga el mismo valor mínimo. Estamos en un mínimo y es global, pero son varios. Entonces, no encontré una solución, sino varias soluciones y todas son válidas. Ahí no es que esté mal, está bien. Pero si garantizo que sea strictly, entonces ya digo, no tiene esa forma plancheta, sino que es una forma en la cual, ¡pum!, es un solo punto y vuelve a subir. Entonces, por eso a veces el strictly es súper útil, sobre todo si ustedes están utilizando un algoritmo que debe llegar a alguna parte, a un solo punto y necesitan ese punto, entonces ustedes necesitan que sea strictly, pensando en soluciones que no los vaya a llevar a varias soluciones. Bien, entonces las condiciones de optimalidad, y aquí hay un errorcito, debe ser x a la asterisco. Si x, que es el mínimo local de f en nuestro espacio convexo, si es un mínimo local, entonces para todos los x que pertenecen a ese espacio, vemos que la derivada de la función en ese punto por cualquier x menos el óptimo es mayor o igual a 0. Ayúdenme a interpretar esa desigualdad. Entonces mírenla por un momento y piénsenla qué es lo que nos dice, qué es lo que nos está diciendo esa desigualdad que está ahí. ¿Cómo la ven? Hagan un dibujito, grafiquen, hagan un dibujo y digan, listo, esto es X, así en las dos dimensiones. A ver qué intuición les da eso. Los oigo. ¿Ya hicieron algún dibujito? Profe, a mí se me hace raro, bueno, me surge una duda porque el gradiente de f en el mínimo local no sería 0. Correcto. Pero entonces mire que aquí estamos analizando los X como si yo me comparara con los X. Si ve que está el X acá sin el óptimo. Entonces, para todos los demás, siempre voy a ver esto. Y ahorita les hago una demostración bien bonita de por qué esto, pero la idea es como ganar la intuición. La intuición como geométrica. ¿Qué es lo que estoy mirando ahí? ¿Qué significa ese moverlo ahí, mover esa derivada ahí hacia... Profe, yo le quería hacer una pregunta. ¿El x que se evalúa en el gradiente es el mínimo local? ¿No debería ser x sin el asterisco? Es que yo pienso igual que Cristian, o sea, ese gradiente evaluado en el mínimo local siempre es 0 y un producto por 0 siempre es 0. Uy, espere, lo verifico. Pero yo lo tengo probado de otra manera.
Bien. No, ya me acordé cuál es la respuesta ahí. Recuerde que el delta de la función, o sea, el nabla de la función en el punto de equilibrio es igual a 0 cuando estábamos en la optimización sin restricciones. Entonces, precisamente ahora estamos obteniendo es el equivalente a las condiciones de optimalidad, pero cuando tenemos restricciones. Ahora tenemos el conjunto de restricción ahí que nos limita, y entonces ya no podemos decir lo mismo que decíamos que eso era igual a 0. Ahora lo que podemos decir es esto que estamos viendo acá. Entonces ahora traten de pensarlo otra vez, listo. Entonces ya no es 0. Piensen que ese delta ya no puedo garantizar que sea 0 por culpa de ese conjunto que está restringiendo el problema. No lo entendí, profe. O sea, cuando teníamos el problema sin restricciones, o sea, cuando era f de x, solamente que solo tenía la función en espacio, entonces cuando yo hacía eso, yo sacaba la derivada y la igualaba a 0. Y ahí decía, en el óptimo, en el mínimo, es 0. Pero cuando ya tengo restringido el espacio, o sea, cuando tengo restricciones, ya no puedo garantizar eso. Ahora lo que puedo garantizar es la condición que tenemos acá, que es el delta f por el x menos el x óptimo mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea, como que por culpa de la restricción, del espacio de restricción, ya no puedo garantizar eso, que era lo que podía hacer cuando sacaba. Cuando ustedes hacían cálculo era sin restricciones, era el espacio sin restricciones. Acá no. Acá ya no lo cumplo. Ahora cumplo es esto. Profe, yo no sé por qué sigo pensando que esa X evaluada en el vector nabla, o sea, en nabla F, no debería ser X asterisco. Yo no sé por qué siento que debería ser solo nabla F Claro, de... yo entiendo qué es lo que lo que los lleva un poquito a pensar así, es este dibujo. Este dibujo es muy bonito. Este dibujo, en el sentido de que la función f, en el espacio y todo, está perfecta. En este dibujo que está acá, esa desigualdad es igual a 0. Ahí se cumple. Piensen que es mayor o igual a 0. Ahí se va a cumplir que es igual a 0. ¿Por qué? Porque esa f tiene la forma perfecta que trajimos del otro lado. Pero si ese espacio que tenemos acá de restricción cortara la función, y usted viniera de esta forma acá y se la corta por culpa de esto, por culpa del espacio, y se la corta de una manera, entonces usted ya tiene una forma diferente. Ya empieza usted a tener problemas ahí con el corte que le hace el conjunto de restricción. Entonces usted ya ahí no puede decir, ya no puede jugar a que sea 0, no puede decir que es 0, pero entonces le toca verificar es esta que tenemos acá. ¿Sí lo ven? Entonces piense que, y claro, y en un espacio de 2 dimensiones, un espacio de 1 dimensión como el que tenemos ahí, es fácil verlo, pero ahora piense que estamos en un espacio de 3 dimensiones en que usted puede tener figuras cortadas y figuras con formas diferentes. Claro, hay toda la convexidad, pero ahora usted tiene otras formas en las que no puede garantizar que en el punto es 0. Lo único que puede garantizar es esto que está acá, que es lo que tratamos de ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Profe, pero la operación de sacar nabla F igualarlo a 0 me va a encontrar cualquier punto, sea máximo, mínimo, punto de silla. Entonces no cabe la, o sea, no importa si yo estoy cerrando el conjunto, si yo estoy cambiando el conjunto, ¿no? Entonces, otra vez, cuando pensamos en el modelo sin restricciones, porque usted se imagina toda una superficie así que está en todos lados, ¿sí? Y que usted simplemente saca y a usted le enseñaron eso, usted le decían, saque la derivada igual a 0. Acá no podemos decir, saque la derivada igual a 0. Acá lo que vamos a decir es, saque la derivada y para garantizar que esté en un mínimo, se tiene que cumplir esta restricción, por culpa del espacio de restricción, los x que son posibles que estén ahí. Pero entonces saca la derivada de la función y la iguala a 0, sin tener en cuenta las restricciones, le puede estar dando un punto que está fuera del espacio de solución. Mucho, les voy a hacer un dibujo para que vean eso que les estoy contando. Espérenme ya. Profe, no sé si yo le entendí bien, bueno, antes de que haga el dibujo. O sea, eso quiere decir que cuando hay una restricción,
esa misma restricción no me permite llegar al mínimo que yo estoy buscando, que es el que en habla de f en el mínimo va a ser igual a 0, sino que me permite llegar a un punto mínimo dentro de ese conjunto de restricción. Correcto, muy bien. Y por eso ese no necesariamente hace que la función sea 0, la derivada en ese punto sea 0. Entonces lo que diría esta condición es que f, o sea, la variación de la función debe ir en la misma dirección que la variación de x. Algo así estoy entendiendo. Exactamente, esa es la idea. Tratemos de ganar esa intuición que hace diferente. A mí me parece chévere que Cristian tenga ese otro apego a la otra definición, porque está bien, es como lo que nos han enseñado toda la vida. Y uno dice, pero ¿cómo me cambia la restricción? Ya les voy a mostrar. Entonces, ahora les comparto mi dibujo. Muy bien, entonces estamos acá. Entonces, aprendimos lo siguiente. Ahí teníamos la función, por acá teníamos el x, por acá teníamos entonces el f de x. Y nos dijeron, si quiere encontrar este punto, entonces saque la derivada de la función, iguálelo a 0 y va a obtener este punto que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces usted hacía esto y obtenía este punto. ¿Sí estamos de acuerdo, cierto? Ahora, este es el punto que nos da este valor. Hay otro punto en esta función. Vamos a suponer que la función llega hasta aquí. Entonces, ¿hay otro punto que nos vaya a dar este mínimo? No, es un mínimo global. El único punto que de esta función, se agarran un punto por acá, se agarran un punto por aquí. ¿Cuánto vale f ahí? El f, el delta. Acá el delta, en ese otro punto, es diferente de 0. Eso aprendimos, ¿sí? ¿Todavía vamos juntos? Sí. Sí. Sí, sí. Si esta la tenemos clara, vamos bien. Ahora resulta que nos dicen, es que el espacio de solución no es todo esto desde aquí hasta aquí, sino resulta que mi espacio, que igual es convexo, va desde aquí solamente hasta aquí. Entonces, esto es convex. ¿Estamos de acuerdo? Incluye el borde. Ah, listo. Entonces es closed. Compacto, sí, no tiene huecos. Entonces yo agarro y subo. Y ahora mi función solamente tiene este pedacito que está acá. ¿Sí? Acabamos de cortar mi función y mi función es este pedazo que está acá. Entonces, el punto que antes me daba 0, ahora no hace parte del espacio de solución. Entonces, cuando yo le saco la derivada, lo igualo a 0 y obtengo el valor de x, voy y miro y digo, ah, pero este x no está dentro de mi espacio de solución. Entonces, ahí cambia totalmente el problema cuando tengo las restricciones, cuando tengo el fx con restricciones. Entonces, el tener ahora tengo fx y el que x pertenezca a x cambió todo. Este es el x. ¿Sí lo ven? Entonces, yo tengo un valor de f, acá puedo sacar la derivada y evaluar x ahí. También puedo sacar la derivada de f y sacarle el valor, vamos a llamarle a este x sub 0, a este x1, y puedo sacarle así, hasta que encuentre el mínimo. Entonces, ¿dónde está el mínimo en el nuevo espacio de solución? Va a estar en la frontera del espacio, va a estar acá. Este será el mínimo de la función, es el valor más pequeño. Este es el nuevo óptimo. Y por aquí vamos a llamarle f sub 0, que fue otro valor. Entonces acá está el óptimo, está aquí. Pero nosotros ya sabemos que ahí, delta f evaluado en ese punto, no es 0. Entonces uno dice, entonces ¿ahora qué hago? Ya se me acabó el truquito chévere que yo tenía, que era delta de f igual a 0, saco el x y lo obtuve.
Acá ya no se me acabó esa garantía y ese juego tan chévere que era cuando estaba sin restricciones. Por eso la optimización con restricciones es tan interesante. Entonces ahí, listo. Ya no me funciona. Mi función cambió y ahora solamente llego hasta acá. ¿Sí quedó claro? ¿Preguntas? Así está claro. Sí, yo creo que más la confusión era llamarlo mínimo, porque uno el mínimo lo asociaba de una con el gradiente yendo para cero. Entonces, Correcto, pero llamándolo óptimo y uno se estafa esa imagen abstracta. claro, pero como ahora corté la función solo existe desde aquí hasta aquí. Y usted la mira y el mínimo local sigue siendo el mínimo global, solamente que es en un espacio con restricciones. No es el mínimo global de la función sin restricciones, no corresponde. Entonces, casi que podemos decir que el mínimo global de la función sin restricciones, el x óptimo sin restricciones, es diferente del óptimo con restricciones. Pero entonces ahí viene lo interesante. Yo puedo poner este diferente, pero también pueden ser iguales. Porque X podría ser no este que dibujamos aquí, sino hasta aquí. Y si es hasta aquí, sí cumple. Entonces ahí es donde esa restricción que estamos tratando de poner allá, por eso incluye el menor o igual a 0, porque ahí automáticamente 0. Porque ahí sí, en este caso, se cumple que es igual a 0, y esa que está allá que pusimos, se cumple automáticamente. Entonces incluye también, en el caso en el que sí, en que nuestro espacio incluya el mínimo completo. ¿Sí? Entonces ahora volvamos a nuestra diapositiva, pues escribamos acá la condición para ver qué intuición le ganamos ahora sí. Si ven que es importantísimo tratar de entender esa desigualdad, porque esa desigualdad nos va a permitir tener la intuición gráfica, así como la teníamos antes, de qué ocurre ahora. Entonces vamos a dibujarla. Nos dice, si x asterisco es un mínimo local, y ahí dice sobre x, y la palabra sobre está muy bien entendida aquí. Entonces, ahí es donde tiene que cumplir que el delta de f en ese punto multiplicado por los x debe ser mayor o igual a 0 para todos los x que pertenecen. Entonces ahora tratemos de visualizar esto en este que teníamos acá en nuestro ejemplo, en el cual lo cortamos ahí. A ver qué es lo que empezamos a ver y qué es lo que apareció ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué intuición geométrica es la que estamos viendo ahí? Entonces, una ayuda, una pistica que siempre es muy útil, es tratar de recordar cuando empezamos con la idea de optimización sin restricciones, nosotros hablamos de las condiciones de optimalidad y de los mínimos locales. Y entonces por allá, condición de optimalidad nosotros veíamos que si estamos en f
veíamos que cuando estamos ahí en ese mínimo, deberíamos cumplir con esto. Esto nos va a ayudar a tener un poquito de intuición de cómo se ve. Y eso lo podemos verificar acá, que es lo que estábamos diciendo. Si yo veo F0 y empiezo a mirar valores comparados con el F en este mínimo, yo voy a ver que efectivamente este valor es el más pequeño, el que está más abajo, que cualquier otro valor que tengo de aquí para todos estos son ¿sí? Es mayores. Entonces, no importa, esto se cumple. Como este es global, podemos decir que se cumple para todo el espacio. Lo cumplimos. Agarren cualquier valor, evalúenlo y se van a dar cuenta que cualquier otro X es mayor que ese óptimo. Y como el óptimo, el mínimo está dentro de X, pues hay un igual que es cuando es el mismo. ¿Sí? Por eso tenemos el menor igual. A ver qué les va ocurriendo. Por ahí hay una pista. Bien, entonces de aquí podemos empezar a inspirarnos un poquito. Entonces si yo paso este aquí, tengo esto. Como ustedes ven la restricción, lo tengo al revés. Tengo es X menos X punto. Entonces volteo esto para decir F de X menos F de X asterisco va a cumplir eso. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Simplemente multipliqué por menos 1. Es como verlo así, ¿cierto? Que cualquier F que esté aquí menos el F que está acá siempre va a ser positivo. ¿Sí estamos de acuerdo en este paso? Lo podemos ver gráficamente, ¿cierto? Agarro cualquier F con valores y me cumple que esta resta es positiva. Entonces, como sabemos que este espacio es convexo, ¿qué podemos ver? Digamos, aquí está X0, aquí está nuestro X asterisco. ¿Qué podemos ver sobre esta resta? Podemos ver que no, pues al revés. Que creo que debí cortar el dibujito en el otro lado para que vean. Entonces, si ustedes se dan cuenta, delta de X siempre va a ser delta de X es igual a X
Entonces, esto que está aquí, yo lo voy a ver como el delta de f, y esto que está aquí lo voy a ver así, y por lo tanto, esto mismo, como esto es convexo, se cumple esto, pues veo que efectivamente el delta f por el x menos x va a ser mayor o igual a 0. Profe, pero una pregunta, ¿es lo mismo decir delta f así que en habla f? O sea, el f de x menos el de f de x que tengo acá, Eso es un delta, sí, pero es que en la proposición sale es el vector nabla. claro, es la misma, ¿cómo se dice? Es la misma intuición, porque es llevarlo al infinitesimal, que es la derivada. Nabla es la misma derivada, pero n-dimensional. Es que aquí lo tenemos en un espacio de, sí, de una dimensión, pero para sacarlo nos toca voltear el delta y volverlo nabla cuando nos volvemos de n dimensiones. Pero entonces aquí ganamos la intuición unidimensional, que es un delta, ¿sí? Pero cuando nos vamos al n-dimensional tenemos la derivada, en el infinitesimal tenemos la derivada. Vale, profe. Listos, entonces chévere, ahí vamos ganando intuición geométrica del asunto. Lo importante era ver que no es lo mismo la optimización sin restricciones que con restricciones. Esa es la parte más importante. Y bien, ya volvemos. Bien. Entonces, claro. Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahí es como si usted se mueve un poquito del punto, entonces usted se va a dar cuenta que efectivamente esa derivada que se está yendo, usted está yendo hacia arriba. Básicamente eso es como que le dicen, usted está mirando y cada vez que usted esté en ese mínimo y usted se trata de mover, entonces lo que usted está viendo es que que usted tiene una pendiente positiva. Es decir, usted está abajo y se está dando cuenta que trata de salirse. Entonces, listo, entonces quiere decir que estoy en un mínimo. Y funciona para que no importa para qué lado mire usted. Si usted mira para un lado, mira para el otro, eso es lo importante, que usted vea que si me voy a ir por allá, empiezo a subir. No. Entonces, y eso le comprueba que está en el mínimo. Entonces, básicamente eso es lo que más o menos lo que trata de decir esta desigualdad. ¿Sí? Que es como, si se trata de ir hacia cualquier otra parte, entonces usted tiene una variación positiva. Entonces, no se preocupen que, claro, esta condición de optimalidad es conceptual, geométrica, y es como la base de partida, pero no es algo que podamos probar fácilmente, porque uno dice, bueno, entonces tengo que probar con todos los x que me cumpla con esto, porque recuerden que nosotros no tenemos el dibujo de la función para mirar y decir, sí, claro, mire que sí, estamos ahí y se cumple la restricción, la condición. No, esto es más como conceptual para tener la idea. De aquí vamos a tratar de construir nuestros algoritmos como es listo. Desde aquí partimos para tratar de construir los algoritmos porque ya sabemos que la derivada no va a ser 0 cuando lleguemos al mínimo, entonces ¿qué hacemos? Y ese tipo de cosas. Entonces de aquí sacamos intuición y por eso necesitamos desarrollar teoría para cuando tenemos restricciones, porque la que tenemos no es suficiente. Nos toca crear nuestras nuevas condiciones de primer orden, de segundo orden, para tratar de sacar los algoritmos, porque ahora nuestra intuición es que estamos restringidos. Bien, entonces, antes de seguir, un concepto geométrico que nos sirve, que lo vamos a necesitar, es el de la proyección. Entonces, la proyección en un conjunto convexo. Entonces, acá efectivamente, como pueden ver en este dibujito, tenemos X, este es nuestro X,
cuando aquí digo X, para indicar que es un punto cualquiera dentro de todo el conjunto X. Y vamos a asumir que este X asterisco que está acá es el mínimo. ¿Sí? O sea, no se pongan en el espacio XY normalito, sino piensen que estamos en un espacio cualquiera y estamos ahí rotados, pero es para indicar que ahí está ese X asterisco. Entonces, si agarro un punto cualquiera, ya van a ver qué significa ese punto asterisco. Estamos en un punto cualquiera, fuera del conjunto, y yo quiero hacer la proyección. Entonces, la proyección es irme en la línea recta, en la línea más recta posible hacia el conjunto de ese X. Es decir, es buscar cuál de todos los puntos de X es el que está más cerca a mí. Eso me garantiza irme en línea recta y que esa recta sea del menor tamaño posible. O sea, que esta recta, que aquí le llamamos z menos x asterisco valor absoluto, esta recta sea la más corta posible. A eso le llamamos proyección. Entonces, la proyección es, yo estoy en un punto por fuera del conjunto y quiero hacer la proyección de ese punto que está afuera, proyectarlo al conjunto convexo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que irme y buscar el punto más cercano de ese conjunto X y tiro la línea y ahí ese punto, esa es la proyección. O sea, ahí es donde caigo, esa es la proyección. Entonces, la proyección de Z sobre el conjunto X es este X asterisco. Entonces, encontrar la proyección es eso, es encontrar la mínima distancia que hay entre el punto Z, que está por fuera del conjunto, a el punto que me quede más cerca dentro del conjunto X. Entonces, recuerden que nosotros no vemos esto, ¿no? Esto es intuitivo, pero matemáticamente estamos en un espacio de n dimensiones, nosotros no lo vemos. Entonces, tengo que encontrar la forma de hallar, de matemáticamente representar esto, que geométricamente lo hago acá. Entonces, matemáticamente, ¿cómo represento una proyección? Entonces, lo represento como la distancia, como acá está la norma 2, la distancia que hay entonces entre Z y X, y voy a buscar la mínima distancia. Entonces, es como si yo agarrara y tirara muchas líneas, ¿cierto? De Z a este X, de Z a otro X, de Z a otro X, así a muchos X. Y voy y miro la distancia entre Z y los puntos X que están dentro del conjunto, y mido la distancia. Y tengo que encontrar la menor distancia. O sea, evaluar con todos los X del conjunto, por eso dice restringido hasta a todos los puntos X del conjunto, hasta que encuentro ese punto que es la proyección. Entonces, ¿sí queda clara cuál es la idea de la proyección? Sí. Básicamente, piensen que como lo que vamos a buscar es lo que veíamos ahorita, que es posible que la derivada la derivada de la función evaluada en el punto me da 0 y yo digo chévere porque ese es el mínimo, pero resulta que no estoy dentro del conjunto. Entonces yo puedo decir, ¿y qué tal entonces si busco el punto más cerca a mí, que soy el mínimo, dentro de que sí sea del conjunto? Entonces, pum, tiro la proyección y vuelvo y encuentro entonces el mínimo. Es una buena idea, ¿no? Entonces, hacia allá vamos. Vamos viendo que esta idea de proyección es súper útil porque me permite proyectarme al conjunto que sí es válido, al conjunto X. O sea, puedo estar por fuera, pero me proyecto. O sea, el que estén los puntos por fuera no quiere decir que yo no los pueda ver ni los pueda usar. Yo los puedo usar. Los puedo usar para encontrar cosas, pero no lo puedo usar como solución porque no es solución, porque no pertenece. ¿Sí? Buena pregunta. Entonces, el punto X dentro del conjunto. Entonces, tenemos dos X dentro del conjunto. Tenemos X sin asterisco y el X asterisco, ¿sí? El X sin asterisco es para representar, siempre que hagamos esto matemáticamente, lo que estamos diciendo es un X cualquiera. Es como decir cualquier punto de X. Entonces, el X asterisco
sí es fijo, claro, porque acá no tenemos dinámica de nada. Es fijo en el sentido de, es ese. Como este conjunto X es convexo, sabemos entonces que hay unicidad, no hay huecos, no hay nada raro. Entonces tenemos esa unicidad. Entonces cuando yo hago la proyección, no tengo el problema de caer como en un espacio en el que no exista o que tenga múltiples soluciones, ¿no? Estoy ahí con el punto que es. Entonces cuando yo hago la proyección encuentro un punto, que es ese X. Bien. ¿Ustedes vieron algo de proyecciones en álgebra lineal? Yo estoy casi seguro que allá algo se veía con eso de proyecciones, ¿verdad? Y que básicamente era sacar así como un punto ortogonal, que caía al plano, y era tal cual esto mismo. Es simplemente, yo estoy por fuera y quiero hacer la proyección en otro espacio. Entonces, tiro la línea de la menor distancia posible, que es el espacio perpendicular. Lo que pasa es que allá todos los planos todos son planos, todo es lineal, entonces todos son planos rectos. Entonces, digamos, esta figura que tengo acá de X, pues sería como un triángulo y entonces simplemente me voy al borde y listo, es más fácil. Acá, digamos, me tocaría como moverme para encontrarle el punto. Pero es la misma idea de proyección que se veía allá en álgebra lineal. Bien, entonces el teorema de proyección en el espacio X, entonces, básicamente aquí lo que nos va a llevar es lo mismo que acabamos de dibujar, sino que es la forma explícita de la solución. Básicamente lo que nos dice es, estamos encontrando ese mínimo, aquí estamos cumpliendo esa misma restricción. Básicamente es como si ustedes agarraran esta función, si aquí está f, si ven f es z menos x, y si ustedes la derivaran, le daría 2 veces esto que está acá, ¿cierto? Ah, ahí está, ¿cierto? Lo que pasa es que como me puedo quitar ese 2 de ahí, eso no afecta mucho la proyección, pero si se dan cuenta, acá estoy más o menos como sacando la derivada de esta función. Lo que pasa es que aquí, bueno, tengo la norma 2, pero puede tener cualquier distancia, pero básicamente lo que estoy tratando de hacer es como derivo la función. Entonces la derivada es esto. Entonces tengo la derivada de esa función y acá tengo la condición que tenía. Y a esto lo vamos a llamar, ahora me hicieron dudar aquí una cosa. Y a la proyección de un punto afuera a que caiga en el espacio le vamos a utilizar este símbolo. Sí, como un cuadrado, sí, como este paréntesis, y aquí le ponemos un más. Entonces, hacia allá vamos. Entonces, este resultado no lo vamos a usar, simplemente era para ilustrarles que cumple con esa misma idea de minimización en el punto. Pero básicamente lo importante es que lo entendamos como concepto, o sea, como concepto, como el dibujo que tenemos acá. Eso es lo más importante, como que lo que yo hago es irme en línea recta al punto que me quede más cerca dentro del espacio. Esa es la proyección. Y vamos a utilizar este símbolo. Entonces, no importa lo que haya ahí adentro, si tiene este cuadradito y el más, es porque es la proyección. ¿Les preguntas hasta ahí? ¿Cómo van? ¿Mucha información nueva? Todo bien hasta el momento, pero sí. Pero lo chévere es eso, ¿no? Como que esas cosas que ya teníamos ahí, ahora se ponen más interesantes, porque claro, ya el mínimo puede que no esté, ya hay una cantidad de cosas nuevas que van apareciendo. Entonces empiezan a encontrar las nuevas herramientas. Entonces, digamos, ahora sí estamos empezando con la optimización interesante, que es la de las restricciones, la útil. Bien, otro concepto. Ya tenemos entonces, primer concepto, proyección. Necesito el concepto de proyección para poderme proyectar al espacio de solución desde puntos afuera de ese conjunto. La otra idea es las direcciones factibles. Antes, yo podía irme para donde me diera la gana, o sea, podía agarrar la derivada de esa función y nos fuimos. Pero resulta que yo no puedo irme por fuera del conjunto. Si me salgo, tengo que volver, porque si me salgo y no vuelvo al conjunto, pues empiezo a irme por fuera del espacio
y termino perdido. Entonces termino caminando por sitios que no existen en la realidad mía, que es la que me restringe X. Entonces por eso hablamos de direcciones factibles, porque uno podía sacar digamos, si el mínimo no pertenece al conjunto, el mínimo de sacar la derivada de igualar a 0 no pertenece al conjunto de solución. Entonces, si empezamos a utilizar eso, él va a tender a irse hacia allá, pero irse hacia allá es irme por fuera del conjunto. Entonces digo, venga que no me sirve porque tengo que irme dentro del conjunto, porque son los únicos espacios donde de verdad existe. Entonces las soluciones factibles son soluciones que pertenezcan, son pasos en los que me pueda mover, que pertenezcan a ese conjunto X. Entonces acá vemos este dibujo que nos permite ver eso. Entonces tenemos este polígono que está acá viene a ser X. Entonces todas estas que están dibujadas ahí en rojo son soluciones factibles. Yo me puedo mover porque estoy moviéndome dentro del conjunto. Entonces, todo eso es factible. Recuerden que necesitamos, para nuestro método de gradiente, necesitamos encontrar la dirección, para dónde me voy a mover. Entonces, ahora me voy a mover, todas son posibilidades. Yo me puedo venir por el borde, me puedo ir por el otro borde, me puedo venir por dentro. Todas estas son direcciones factibles. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. ¿Qué no es una solución factible? Irme hacia arriba. No puedo irme porque no pertenece a X. Entonces, usted no se puede mover por donde no hay tierra. Entonces, piensen que en su montaña que antes tenía, en la que usted puede moverse para cualquier lado, ahora usted simplemente voltea a mirar y al lado tiene un barranco que tiene 1000 metros de caída libre. Entonces, usted no puede irse por allá porque se mata. Entonces, dice, allá se ve como que la derivada podría mostrarme que voy bajando, pero voy bajando y me mato, entonces no me sirve, porque no pertenece al conjunto de los humanos vivos. Entonces me toca irme hacia el otro lado. Entonces, a pesar de que yo por allá vea el mínimo por allá abajo, no lo puedo hacer porque no pertenece al conjunto. Bien. Entonces, ese es el concepto de solución factible. Entonces, la secuencia de direcciones factibles es como la que estoy dibujando acá. Entonces, es una secuencia generada por el método de direcciones factibles. Entonces, si yo tengo un conjunto de direcciones factibles, ahora sí estoy tratando de buscar el mínimo. Entonces, aquí, digamos, tengo el mínimo, acá está el X asterisco. Entonces, esto es una dirección factible. Arranco acá, puedo venirme aquí porque pertenece al conjunto, llego acá. ¿Sí? Esto que está aquí son los contornos de la función f. ¿Sí? Esto es aquí nuestra función tiene dos variables, x1 y x2, y está saliendo, está aquí encima. ¿Sí? Entonces yo me estoy viendo ya no estamos como en el primer ejemplo que teníamos, era solo x y f, ahora tengo x1 y x2, tengo un plano de restricción, y la función f es 3D, o sea, está aquí salida. Entonces, como no la puedo dibujar para que me quede más bonito el dibujo, lo que hago es cortarla y tengo los contornos. Entonces, cuando el contorno es más grande es porque la función está más arriba y los contornos más pequeños es porque me estoy acercando al mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos es como la idea del contorno. Entonces, esto que ustedes ven, estos dibujitos son contornos. Entonces, yo arranco en x sub 0, entonces estoy como arrancando en la parte alta de la función y me muevo a un siguiente punto, que aquí lo pinto como una recta, pero tendría una pequeña curvatura alrededor y llego a x1, pero que sigue siendo factible. ¿Sí? Porque estoy dentro del plano convexo de restricción. Después genero la siguiente dirección y después la siguiente dirección y ¡pum! Llegué al mínimo siguiendo direcciones factibles. Obviamente no es suficiente con tener direcciones factibles para llegar al mínimo, ¿no? Sino esto es para ilustrar que estas son las direcciones factibles. Ahí además es buscar. Bien, ahora sí, lo importante y la clave del día de hoy, que es el resultado importantísimo, que es el que ya es agarrar nuestro método gradiente que vimos y poder decir una de las formas en las cuales cuando hay restricciones puedo utilizar. Entonces, el primero, acá tengo
Este es nuestro mismo modelo de iteración del gradiente. Xk más 1 es igual a xk más un alfa. Y aquí entonces estoy haciendo una resta, como pueden ver. Y este x, que está aquí con barra, el x barra, es la proyección. Entonces, para eso era que necesitamos ver esa idea de proyección. Entonces, es la proyección que hay entre x menos el step size, si lo escogemos igual a 1, ¿sí? Y acá tenemos entonces la derivada de la función. Entonces, hacemos la proyección. ¿Que la proyección puede pertenecer al conjunto? Claro que sí, porque yo puedo hacer una proyección dentro de un punto dentro del mismo conjunto. Sí, la puedo hacer. Así, yo agarro un punto cualquiera dentro del mismo conjunto y le hago la proyección, ¿qué me da? ¿Cero? El mismo. El mismo, ¿no? Simplifica. El mismo Le da el punto. mismo punto. Entonces usted agarra un punto dentro del mismo conjunto y dice, lo voy a proyectar para obtener el punto que esté más cerca, que pertenezca al mismo conjunto de ese punto. Pues, ¿cuál es el punto más cerca de un punto dentro del mismo conjunto? El mismo. Entonces la proyección es el mismo. Entonces eso es lo interesante de la función proyección, que a pesar de que usted se la aplique a un punto dentro del mismo, funciona. ¿Qué le da? El mismo. No tengo que resolver nada. Él es el mismo. Listo. Funciona. Pero si estoy por fuera, entonces, pum, me devuelve a buscar ese otro valor. Bien, entonces, aquí el SSK se puede ver como un step size. Entonces, digamos, la forma a la que llegamos es simplemente que el siguiente paso sea igual a la proyección. Si se dan cuenta, esto que está aquí adentro es tal cual nuestro método de gradiente de siempre. Acá está, con este S, asúmanlo como si fuera un step size. Y entonces llego y esto que está acá. Pero ¿qué es lo que hago? Lo que digo es, voy a usar la proyección. ¿Por qué uso la proyección? Porque puede ocurrir lo siguiente. Arranco en X0, muy bien. Me da que saco este valor y este valor me da X1, o sea, al hacer esta evaluación, me da X1, que pertenece al mismo conjunto. Perfecto, puedo ir, agarro, voy de X0 a X1, no tuve problema. Ahora estoy en X1. ¿Cuál es mi siguiente paso? Y resulta que cuando calculé esto que está aquí adentro, o sea, calculé la derivada de la función más el step size y eso se lo resté a X1, resulta que esta cosa me escupió el X2 y me lo dio y me dio por fuera del espacio de solución. O sea, me dio por fuera del espacio de restricción. No puedo usar ese punto, no puedo caer allá porque está por fuera. Me fui para el acantilado. Me dice es, bótese por el peñasco. Entonces usted dice, no puedo, pero lo que sí puedo hacer es irme al punto más cerca donde él me está marcando, pero que sí pertenezca a la montaña donde yo puedo pisar. Entonces ahí viene, al hacer la proyección, él toma ese valor que me está diciendo que debo ir, que es X2, lo proyecto, busco el punto más cerca del espacio de solución y ahí es donde yo caigo. Entonces piensen que esto azulito que está aquí es ese paso intermedio en la vida real. Lo que hace X1 no es irse a X2, sino lo que hace X1 es arrancar en este punto. O sea, el X2 verdadero es aquí, a donde cayó el azul. Sí, es que no se ve bien el mouse. Ahí, ¿sí? Entonces ahí es donde caigo. Bien. Y vuelvo a hacer lo mismo. Ahí estoy en X2, arranco, computo la derivada de la función, el step size, se lo resto al anterior valor y ahora me dio otra vez por fuera. Me dio aquí donde está marcado X3. Otra vez me dio por fuera. Entonces no puedo caer allá, pero sí puedo tirar la proyección al conjunto y llego acá. Y ahora sí, hago el último paso,
de x3 y en el siguiente paso llegué al x asterisco, llegué al óptimo. Entonces, si se dan cuenta, este es uno de los métodos que se llama el método del Gradient Projection Method, que es utilizar la proyección sobre el conjunto para poderme mover. Entonces, entonces, ¿cuál es el problema? Que esto de proyección, si ustedes recuerdan, es una minimización, o sea, es todo otro proceso. Entonces, siempre tengo que buscar el método de proyección más simple posible para que mi algoritmo no se quede cargado ahí. Porque si le pongo un método de proyección muy elaborado, re complicado, ¿verdad? Porque pues se queda ahí, se demora mucho en converger. Entonces, por eso una de las magias es cómo encuentro un método de proyección que sea lo suficientemente simple, pero que funcione. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo es una forma simple de hacer proyección. Entonces, como pueden ver acá, X ¿cómo es? X es tal cual como el dibujito que teníamos allá. X es una serie de planos cortados ahí de n dimensión, ¿sí? Entonces tengo n coordenadas. Entonces tengo esas líneas rectas que me cortan así y me hacen un espacio que está cortado por planos. Entonces, ¿cómo hace el método de proyección? Simplemente escoge alfa, si x está menor o igual a alfa, escoge beta, si x está por debajo de beta, y escoge el valor adentro, pues que decíamos, la proyección cuando el valor pertenece al conjunto, pues es el mismo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Escoger los bordes de esos cortes que le hago al conjunto. Podemos ver un ejemplo de una dimensión, que es el más fácil de ver. Entonces, comparto acá para que se vea. Muy bien, entonces el caso más simple posible es este. Acá tenemos, aquí. Entonces el caso más simple es cuando X es unidimensional. Entonces acá tenemos alfa y acá tenemos beta. Entonces, ¿qué nos dice el método de proyección? Vamos a escribir aquí la ecuación. Nos dice, cuando vamos a proyectar X, nos dice lo siguiente. Alfa va a ser igual a alfa si este X es menor o igual a alfa. Va a ser beta si, va a ser alfa, ¿sí? Y va a ser beta, y va a ser el X que es en cualquier otro escenario. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Entonces, si el valor de X está aquí, llamarle este X1, entonces si X1 está ahí, cuando le aplico la proyección de X1, entonces lo que me dice es, si X está por debajo del rango que es de aquí para allá, cualquier valor que esté de aquí para allá, cualquier valor que esté de aquí para allá, es esto. Entonces dice, mándelo
a alfa. Esa es la proyección. Sí, se hace súper evidente en un espacio de una dimensión, ¿no? Entonces, alfa, listo. Entonces lo que hace es mandar a la frontera inferior que tenemos aquí. Entonces la proyección de x1 que está aquí es igual a... Ahora pongamos un x2 por acá, que está por encima. Entonces la proyección va a ser alfa, es decir, la proyección de x2 es igual a beta. Y si agarramos ahora un x3 que está por aquí y le hacemos la proyección a x3, como dijimos, la proyección de un punto, cuando el punto pertenece, es el mismo. Entonces la proyección es el mismo. Bien, ¿cómo la ven? Muy evidente en una dimensión, ¿verdad? Sí. O sea, si en una dimensión no pueden hacer la proyección, estamos fregados. Entonces, pero la misma idea geométrica se extiende a 2 dimensiones, a 3 dimensiones y a n dimensiones. Simplemente que tenemos, entonces tendríamos, si fuéramos en 2 dimensiones, tendríamos, obviamente lo puedo dibujar hasta 3 dimensiones nada más, ¿no? Después ya ustedes le ponen ahí el viaje con ácido para ver otra dimensión. Entonces x1 y x2. Entonces lo que nos dice es, acá tenemos alfa es abajo, ¿no? Sí. Alfa 2, acá está alfa 1, acá está beta 2, acá está beta 1. Entonces, efectivamente, este es nuestro espacio en 2 dimensiones. Entonces se hace por coordenada. Eso básicamente lo que nos dice es eso. Entonces, si usted agarra la coordenada x1 y le dice, en la coordenada x1 está aquí. Vamos a poner x1. Está aquí. Este es x1. Y vamos a poner por aquí, para hacer así bien, unir todo el espacio acá. Bueno, pero x1 ya le llamamos a los ejes, ¿no? Vamos a ponerle xa. Acá tengo entonces xa. Y acá tengo xb. Entonces él se proyecta por ejes. Entonces el eje x2 lo proyecta hasta beta 2 y el eje x1, lo proyecta hasta alfa 1. Entonces, ¿cuál es el punto del plano donde quedó proyectado? Quedó proyectado aquí, ¿verdad? Acá estamos. Entonces, en un espacio de 2 dimensiones, tenemos la proyección del punto xa, xb. La proyección me dio el punto xa se volvió alfa 1 y xb se volvió beta 2. xa se volvió alfa 1 y xb se volvió beta 2. Entonces aquí quedó la proyección. Entonces el punto que originalmente estaba aquí, pintamos en otro color. ¿Cierto? El punto estaba
acá. Aquí estaba el punto original. Este sería, digamos, el X0. Y acá me quedó la proyección. Acá quedó X, la proyección de X0. Y si se dan cuenta, cumple con nuestro requerimiento, que hablábamos de que la proyección era el punto más cerca en el plano que sí es válido, que es este que tenemos, ese cuadrado. ¿Sí ven la magia? Buenísimo, porque es muy sencillo, ¿no? Simplemente miro eje por eje y mando a los bordes y me va a funcionar. ¿Por qué? Porque el espacio de solución pues está construido de rectas. Entonces esto es el X. Y lo mismo lo pueden hacer en 3 dimensiones, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. No hay ningún problema. ¿Cómo la ven? ¿Qué tal el método de proyección? Como tal es como una regla de asignación Muy por bien, intervalos. tal cual. Entonces, entre más dimensiones tengamos, toca hacer más asignaciones, pero no se trabaja la proyección como se hacen, por ejemplo, con vectores, que se hace con producto punto o haciendo otro tipo de operaciones. Digamos que es más, solo estaría delimitado es por la cantidad de variables, por ejemplo, que tenga uno. Sí, claro. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, a la hora de programar una vaina de estas, es if. ¿Sí? Entonces son if, y la proyección es simple. Porque siempre voy a querer buscar los algoritmos de proyección más simples. Porque yo también podría utilizar un algoritmo de minimización. Pero entonces imagínense todo el espacio y él tratando de encontrar este punto. Aquí es evidente, pero si estuviéramos en un espacio unidimensional tal vez no lo es tanto. Sí, porque tendría que empezar a buscarlo allá, venirse por los bordes hasta que lo encuentre. ¿Sí? Es lo que haría es irse por los bordes del algoritmo, digamos el simplex. Se va por el borde, borde, borde hasta que cumple. Pero sería un algoritmo corriendo. En cambio acá es más evidente, es un if, sale. Bien, entonces